Queremos aprender un poco más de la palabra del Señor y hoy queremos reflexionar en el Evangelio de San Mateo. San Mateo en su capítulo 6. Y quiero suplicarles, hermanos, que leamos esta porción de la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 20. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes este tema, el tesoro del alma. Sobre este tema quiero compartir con ustedes. Acá viene una interrogante. ¿Dónde está su tesoro? Quizás usted, si piensa en el término emocional o de sentimientos, podrá contestar: lo tengo a mi lado. Si usted piensa en lo que es la prioridad de su vida, quizás respondería: es mi negocio o mis proyectos. Lo cierto es que el hombre piensa en términos terrenales al querer dar respuesta a esta interrogante. ¿Dónde está tu tesoro? Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el tesoro del alma. Y una respuesta bíblica muy certera, muy corta, nos hace reflexionar y darnos una respuesta bien clave para entender lo que hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos sobre el tesoro del alma. Una respuesta bíblica: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esta es una respuesta bíblica, pero debemos de aprender a alinear el fondo para poder aprender sobre las grandes verdades que hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos. El tesoro del alma. Quiero llevarles a lo que nos dice una porción de la palabra del Señor para encontrar una primera respuesta a este tema que hoy queremos aprender sobre el tesoro del alma. Y en 2 de Corintios, en su capítulo 4 y versículo 7, nos dice de esta manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acá tenemos una primera respuesta. El tesoro del alma, en primer lugar, solo nos lleva a comprender que es un tesoro en vaso de barro. Para comprender en su fondo, debe el hombre de fe de comprender que es una riqueza que Dios da al creyente en su momento de conversión. El tesoro de luz y gracia del evangelio está puesto en vaso de barro. La debilidad inherente, inmerecido del portador, debe de hacerle recordar al hombre de fe que esta es la gran verdad que la Sagrada Escritura hoy quiere enseñarnos un poco. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros recordamos nuestra naturaleza frágil, nuestro estado pecaminoso, y ni aún sabiendo Dios lo que es nuestra naturaleza, nos hace recordar a cada uno de nosotros que la voluntad de Dios quiso, que su tesoro divino, que lo que había en el corazón de Dios Padre, fuese puesto en el corazón, en la vida de aquel hombre que cree en Jesucristo, es para hacernos recordar a cada uno de nosotros
que de inherente, relativo a lo esencial y característico e impredecible e inhabitable de algo, solo nos lleva a esta gran verdad, en pocas palabras: algo inmerecido. A los griegos les costaba entender eso. ¿Cómo es posible que un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, esté encarnándose en un ser pecaminoso? Para ellos eso no era concebible. Ellos decían: no es cierto, eso es ilógico. Con la razón no se puede entender eso. Pero a la luz de la palabra del Señor, ciertos cristianos quisieron darle salida a estos tipos de pensamientos que había de influencia contemporánea en su tiempo, y que de alguna manera ciertos líderes fueron afectados por estos pensamientos, y algunos tomaron ciertas posturas para querer explicar algo sobre esta verdad sobrenatural que hay acá, y llegaron a conceptos no tan bíblicos. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto vaya a estar en vaso de barro, en un ser imperfecto, frágil? Algunos cristianos, algunos líderes, por lo menos llegaron a dos posturas. Algunos decían: bueno, ya que este cuerpo es malo, pues hay que maltratarlo, hay que hacer doler el cuerpo para que realmente tenga sentido lo que dice este texto, porque nosotros realmente somos malos. Algunos tomaron esa postura. Otros dijeron: para que esto sea una realidad, para dar un poco de ayuda a lo que es esta verdad sobrenatural, algunos dijeron: nos vamos a alejar del mundo pecaminoso, vamos a estar por allá solos, pero podemos hacer peregrinaje, podemos nosotros sacrificar, hacer doler nuestro cuerpo, golpear nuestro cuerpo. Y cada uno de estos enfoques trató la manera de dar a conocer algo de verdadero de lo que decía la Biblia, pero que en realidad no se centró en lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre el tesoro del alma, que es un tesoro en vaso de barro, frágil para que usted comprenda y para que todos entendamos, mis queridos hermanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para enseñarnos de que Dios tiene todo poder para hacer cambiar los malos pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes del hombre, cuando el hombre encuentra a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, el tesoro del alma es un tesoro en vaso de barro. Para muchos es increíble, para otros incomprensible. Pero lo cierto es lo que revela la palabra del Señor, para que nosotros entendamos que es privilegio del cristiano en tener este tesoro dentro de su cuerpo frágil, para entender que el propósito y la voluntad de Dios Padre se cumpliese sobre la faz de la tierra. Cuando Dios crió al mundo, lo crió con un propósito. Y lo crió con el propósito para que el hombre, como corona de la creación, tuviera una relación correcta con Dios. Pero que tristemente el hombre decidió no obedecer a Dios. Esa relación se rompió y entró la muerte, entró el pecado. Y ahora Dios, para rescatar al hombre, hace recordar a todos los seres humanos que el tesoro del alma es un tesoro en vaso de barro, para que el hombre entienda de que solo el poder de Dios tiene poder para perdonar pecados, limpiar pecados, transformar al hombre, conducir al hombre, ayudar al hombre, para que el hombre pueda darse cuenta que siempre la palabra de Dios nos está recordando que debemos de buscar la santidad de Dios, y que solo a través del poder de su palabra y de su Santo Espíritu el hombre de fe puede caminar, progresar para darle gloria y honra a Dios Padre, porque Dios hecho carne ahora habita en el corazón y en la vida de todo aquel ser humano que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces la palabra del Señor nos está recordando un poco y nos está enseñando sobre el tesoro del alma. Es un tesoro en vaso de barro, frágiles. Polvo eres y al polvo volverás.
Incomprensible para muchos, pero es la gran verdad que enfoca las Sagradas Escrituras. Pero también, mis queridos hermanos, pensando en lo que la palabra del Señor nos está enseñando sobre el tesoro del alma, quiere enseñarnos otra gran verdad en lo que tenemos en Colosenses, en su capítulo 2 y versículo 3. Y lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, escuchemos lo que dice la palabra del Señor. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La otra verdad que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre el tesoro del alma es que es un tesoro de esplendor. Si es un tesoro de esplendor, solo nos hace recordar que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, fuente eterna del saber. En Cristo se encuentra el conocimiento perfecto. La sabiduría evidencia a la posición de conocimientos acumulados cuando son de origen divino o cuando son de origen humano. Conocimiento aplicable al entendimiento, inteligencia y discernimiento para comprender que Dios quiere que el hombre de fe aprenda a ser responsable en lo que Dios tiene como misterio. Quiere que el hombre de fe entienda su sabiduría para poder gozarse de la bendita palabra y de la voluntad de Dios Padre de acuerdo a esta riqueza de sabiduría. Y esto nos hace recordar a cada uno de nosotros en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano. Para que cada uno de nosotros entendamos que el tesoro del alma es un tesoro de esplendor. Es provechoso que el evangelio brille en el corazón del hombre de fe. La creación de la luz fue en el principio de la creación, para hacernos recordar lo que dice el libro de Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto fue en su principio de la creación. En la nueva creación del hombre de fe, la luz del Espíritu Santo es su primera obra en el alma del ser humano, para comprender que la primera chispa de luz se origina en Dios mismo cuando el hombre pone su fe en Jesucristo. Y cada uno de nosotros debemos de recordar, mis queridos hermanos, que la sabiduría en el libro de Proverbios y Cantares es personificado y su cumplimiento está en Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, cuando nosotros leemos Cantares, cuando nosotros vamos a estar reflexionando, mis queridos hermanos, en todo lo que enfoca el libro de Proverbios, siempre lo lleva a la personificación de un ser y su cumplimiento está en Jesucristo, para que nosotros comprendamos de que la bendita palabra del Señor se cumplió. Y entonces el tesoro del alma es un tesoro de esplendor. Y si es un tesoro de esplendor personificado en Cristo Jesús, Dios quiso que seres frágiles, mortales, débiles, de carne, llevaran y proclamaran el bendito evangelio que resplandece para el mundo, porque Dios está obrando en la vida de los hombres de fe, porque son creyentes en Cristo Jesús. Para aquellos quienes no son de fe, no creen en estas verdades, es posible que Dios está renovando a este hombre que se entregó a Cristo. Es posible que su esplendor, su brillez, su gloria se esté viendo en esta mujer que un día le dio su corazón a Jesucristo. Para aquellos quienes son de fe, la respuesta es sí y solo sí. Para aquellos quienes no son de fe, pues de alguna manera es posible que ellos pues digan, tal vez, quizás, quién sabe, o no creemos. Pero lo cierto es que hoy la palabra del Señor nos está enseñando un poco sobre el tesoro del alma. Y la segunda respuesta que estamos aprendiendo es que es un tesoro de esplendor.
Y si es un tesoro de esplendor, es porque Dios quiere hacernos recordar a cada uno de nosotros que ni aun frágiles, mortales, débiles de carne, Dios quiere esplandecer, brillar, dar su gloria en nosotros para que el mundo se dé cuenta que algo sobrenatural está sucediendo en nuestra vida. Noten las grandes verdades que encontramos en las Escrituras. A Dios no le hubiera costado que esta gran responsabilidad y este gran privilegio se le hubiera dado a los ángeles, a los querubines, a los serafines. No le hubiera costado. Se los dio a los hombres de fe. Se los dio a seres frágiles, mortales, para que tengan ese privilegio de deleitarse en el gozo del Señor, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, con el poder de su Santo Espíritu, para que el hombre de fe se esté dando cuenta cómo Dios está renovando su vida de manera sobrenatural, para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Y entonces la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros de que como hombres de fe frágiles debemos de comprender que Dios quiere que brille el evangelio con poder en nuestras vidas, recordándonos que Él es el quien nos ha salvado, Él es el quien nos preserva hasta el final, para que toda gloria y todo poder sea para Él. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros como humanos que Dios crió en nosotros el libre albedrío? Aprender a obedecer, aprender a oír, aprender a humillarnos, aprender a reflexionar a profundidad en la palabra de Dios, para que este tesoro de la palabra de Dios esté brillando en nuestra vida, para que cada uno de nosotros comprendamos que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre el tesoro del alma, y que la primera respuesta nos ha enseñado la palabra de Dios, que es un tesoro en vaso de barro, pero también la segunda respuesta nos está recordando que es un tesoro de esplendor, que lleva el propósito para que usted tenga esa bendición de vivir la bendición de Dios, la gracia de Dios, los cambios del poder regenerador de su palabra, para que pueda gozarse del bendito evangelio. Y el apóstol Pablo lo presenta de varias formas. El que quiere gozar de este esplendor del evangelio, el que hurte ya no hurte más. El que pecaba de esta manera, que ya no siga pecando. Miren cómo Pablo está hablando de la obra de Dios, pero también de la responsabilidad cristiana de aprender a obedecer, a oír, para que Dios sea glorificado y para que nosotros entendamos que fue la voluntad de Dios Padre que el tesoro del alma estuviese en vaso de barro frágil, pero que también este tesoro fuera de esplendor, para hacernos recordar a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, que el privilegio se lo dio a los seres mortales, a los hombres frágiles, a los de carne. A él nada le hubiera costado dar este privilegio a ángeles, a serafines, a querubines. Nos lo dio a nosotros. Y la interrogante para hoy, mis queridos hermanos, aprendiendo y pensando un poco en la bendita palabra del Señor, en lo que la palabra de Dios hoy nos está hablando sobre el tesoro del alma, si es un tesoro en vaso de barro, si es un tesoro de esplendor, ¿está consciente que la persona de Jesucristo está dentro de usted, vive en usted, es su Salvador y Señor?
¿Está consciente, mi querido hermano, que el esplendor de su gloria se está manifestando en su vida? ¿Está consciente que esta obra regeneradora de Dios, desde que nosotros nacimos de nuevo hasta el último suspiro en este momento, Él está obrando en nuestra vida con esplendor, brillantez, gloria? ¿O hay algo que todavía nos hace ser incrédulos? Yo sí no creo, pero el Señor siempre está recordándonos a través de su palabra. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Y aunque usted sea tentado quizás en determinado momento como Tomás, hasta no ver, no creer, pero el Señor está trabajando en la vida de aquellos quienes ya tienen a Jesús como su Señor y Salvador, porque un día se arrepintieron de sus pecados, reconocieron que su naturaleza es pecaminosa. El tesoro del alma. La síntesis de Mateo es: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si su tesoro es Jesucristo, reconozca que está en vaso frágil. Esa es la gran verdad bíblica. Si su tesoro es Jesucristo, recuerde que la palabra de Dios hoy nos está enseñando que Él quiere brillar, esplandecer en nosotros, para que Él obre de manera sobrenatural en nuestras vidas. Si somos creyentes, esto lo estamos viviendo, y esto está sucediendo en nuestras vidas en cada segundo de nuestra vida. Si somos creyentes en la bendita palabra de Dios, porque si no, la única respuesta es poder decir: realmente mi tesoro no es Jesucristo. Mi tesoro son prioridades temporales. Mi tesoro es mi esposa. Mi tesoro son mis hijos. Mi tesoro son mis bienes temporales. Mi tesoro son mis éxitos temporales. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que el tesoro del alma es un tesoro en vaso de barro y tiene que ver con la persona de Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Tiene que ver que es un tesoro de esplendor, que tiene todo el poder para hacer cambios en nuestras vidas y aprender a confiar más y más en el Señor y en su palabra, con la dirección de su Santo Espíritu. Si hay alguien que duda si Jesucristo es su tesoro, si hay alguien que siente que Jesucristo no está dentro de ese vaso de barro que es su propio cuerpo, hoy lo puede recibir como Salvador y Señor para que sea su mejor y mayor tesoro de toda su vida. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname, yo no había entendido que el tesoro del alma solo nos ha enseñado hoy que es un tesoro en vaso de barro, que es un tesoro de esplendor y tiene que ver con tu persona y tu obra en nosotros?